Muy buenas tardes a todos. Hacemos este conoceteo del año 2023, el acto, digamos, que organiza la Compañía de las Obras una vez al año y que hasta ahora lo solíamos hacer más cerca del verano, pero el PUN Barcelona, que este año ha sido fijado precisamente para el último fin de semana de junio, 1 de julio, pues nos ha obligado a anticipar. También el momento electoral, porque como queríamos precisamente tratar en este día o poner en la mesa, poner como propuesta las elecciones, en este caso las municipales, pero tenemos no demasiado lejos en el horizonte también las nacionales, pues también vimos oportuno hacerlo en este mes de mayo antes del 28. Estamos conectados con nuestras sedes de Tenerife y de Barcelona y de hecho uno de los ponentes de esta mesa está en Barcelona. Supongo que vosotros lo veréis en la pantalla, yo no, que es Seguín. En la convocatoria de este gesto lo hemos titulado Iniciativas que transforman aportaciones y exigencias en el ámbito político. Es decir, le damos el protagonismo, como siempre, a las obras, a las iniciativas asociadas, y en esta ocasión les hemos pedido que nos hablen en particular, o una de las intervenciones será sobre su relación con la política, con la administración. El 28 de mayo, decíamos en la convocatoria, volvemos a las urnas. Y si hay algo que destaca en las conversaciones y en el ambiente, es la desafección, el hartazgo. Nosotros no queremos caer en la desafección, pero caemos y por eso nos juntamos para ayudarnos a volver a ponernos en marcha. Y una de las cuestiones más elementales o más importantes a la hora de decidir el voto es el criterio. ¿Con qué criterio voto? ¿Y a quién voto en función de ese criterio? Hay muchos temas encima de la mesa. Llevábamos semanas preparando este encuentro y en mitad del camino que estábamos recorriendo para llegar a este día, pues el Movimiento de Comunión y Liberación ha publicado una nota, lo ha llamado una nota con relación a las elecciones. Nos ha parecido especialmente sugerente su propuesta, interesante y en gran parte coincidente, y me sirve y me da pie para introducir este gesto. Hemos encontrado, por ejemplo, una cuestión que espero que salga en las intervenciones de los tres participantes de esta mesa, algunas cuestiones que nos parecen que deben ser centrales en cualquier encuentro que hagamos sobre política. Para empezar, la protagonista de la construcción de nuestra sociedad es cada persona. Ni siquiera son las organizaciones, sean estos partidos políticos, empresas o entidades sin ánimo de lucro. Esas vienen luego, pero nosotros, cada uno de nosotros, no podemos permitirnos el lujo de delegar esta tarea en manos de nadie. La persona normalmente cuando construye no construye sola. Por eso nos pasa lo que nos pasa, que surgen familias, que surgen empresas, que surgen asociaciones, que surgen muchos tipos de organizaciones, porque no construimos solos, nos juntamos para construir. Necesitamos una política que afronte la realidad y no que imponga un proyecto ideológico, sea este el que sea o de la naturaleza que sea. De aquí se deriva una primera exigencia que nos parece elemental y que le hacemos a quien gestiona el ámbito público, sea autonómico, sea municipal o sea nacional, que es garantizar la libertad para las personas, para las familias, para los sujetos sociales. Esa libertad se concreta de muchas maneras. Libertad de conciencia, libertad de educación, libertad de iniciativa. Podríamos declinarlo en muchos aspectos. ¿En qué consiste nuestra tarea? Lo decía el cardenal Ratzinger en su libro Fe, Verdad y Tolerancia, antes de ser Benedicto XVI, cito brevísimamente:
Nuestra tarea es conservar el bien que se haya conseguido, poco o mucho, superando el mal existente y defendiéndonos contra la irrupción de los poderes de la destrucción. Y en esa tarea están las personas que nos acompañan hoy en la mesa. Generar un bien en el ámbito que se pueda, en el ámbito en el que están y en la medida que puedan. Construir espacios de bien y de libertad, donde las personas, ante todo, puedan vivir, puedan ser ellas mismas, puedan recuperarse, puedan hacer su camino en la vida. Vamos, antes de hacer la introducción o la presentación de los tres ponentes, a ver 3 breves vídeos de sus distintas iniciativas. Pues mira, cielo, estas fotos desde cuando tú estabas en Nutripita. ¿Ves? Este eres tú. Mi hijo se está yendo con una familia, no sé cómo se llaman, dónde viven, no sé si lo van a cuidar bien, no sé si tengan más hijos para que mi hijo no se sienta solo. Dios mío, ¿qué hago? Todo el mundo huye del sufrimiento y nosotros no somos masoquistas, o sea, nosotros no queremos sufrir por sufrir. Yo nunca he querido adoptar, nunca he querido acoger, yo solo quería a mis hijos. Al principio uno piensa, estos son héroes, no, esto no va conmigo, que son héroes, pero en ese momento te das cuenta que son gente normal y que lo hacen. Tener miedo, por supuesto, pero como se tiene miedo ante cualquier hijo. Tienes dos opciones, o mirar para otro lado y seguir como si nada, o pues plantearte realmente, ¿puede ser para mí? Teóricamente sabemos que esto va a terminar y estamos preparados a ello, pero cuando esto ocurre, el dolor no te lo quita nadie. Hola, papi. Hola, cariño. Otro. Desde el momento en que una persona siente el deseo de ser padre, ya está vinculado a lo que venga. Yo tengo 60 años y todavía sigo con los pañales, con los niños, con los bocadillos, la tortilla, y la gente se va de tapas. Y yo el día que voy a cenar es un milagro. Podía haber sido distinto, podíamos haber viajado. Yo creo que salgo ganando con el cambio. Es súper educativo para tus hijos, es más fácil educar a tus hijos. ¿Ya te lo has comido? El hijo no es un objetivo a conseguir, sino que es un regalo y que por tanto es algo que te es dado, ¿no? Es una plenitud enorme la que da pues entregar la vida. Para eso es para lo que nos ofrecemos. La idea era que los chicos descubriesen que ir al colegio vale la pena y que a lo largo de su vida escolar se entusiasmasen con el conocimiento, de modo que puedan hacer el camino que hicimos nosotros gracias a nuestros maestros, que es que descubrir a través del colegio que la vida vale la pena. Ningún banco nos quería facilitar el préstamo. Entonces no nos quedó más remedio que, después de mucho discutirlo, avalar con nuestras propias casas. Pero ha sido bonito porque, digamos, hemos entendido a través de estas cosas que uno se implica del todo en lo que hace. Uno tiene que estar él entero en lo que hace y no puede, digamos, hacer esto de un modo parcial. Aquí el profesor no viene solamente a explicar una materia, por decirlo de alguna forma, a cumplir sus horas y se va a casa, ¿no? Sino que aquí realmente viene porque el alumno le importa, ¿no? Porque no solamente importa, pues yo que sé, la materia de sociales, la materia de castellano, que es la mía, junto con filosofía y cultura clásica, sino que también importa la persona, ¿no? La persona que hay detrás.
se puede caer y volverse a levantar, y siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida, que se puede resumir en esto: derrotados son los que dejan de luchar. Y dejar de luchar es dejar de soñar. Luchar, soñar y andar contra el suelo, chocando con la realidad, son el sentido que tiene la existencia y el conformar la vida. No se puede vivir en la vida cultivando el rencor, ni se puede vivir en la vida dándole vuelta una columna. Los dolores que padecí en el transcurso de mi vida no me las repara nadie, ni me los devuelve nadie. Hay que aprender a cargar con las cicatrices y con las mochilas y seguir andando y mirando para adelante. Si me dedico a lamerme las heridas del transcurso, no vivo hacia adelante. Y para mí la vida siempre es por venir. Lo que vale es el mañana. Tengo a mi derecha a Jorge Prades, presidente de la Asociación Familias para la Acogida. Trabaja en todo el ámbito nacional. Es una asociación de familias que han abierto su casa a personas desconocidas, con dificultades para compartir con ellas sus necesidades. Sentirse acogidos y amados es una experiencia indispensable para el crecimiento integral de una persona, y la familia es el primer ámbito natural de acogida. La asociación ayuda a personas y a familias a vivir concretamente el valor de la familia como lugar fundamental de crecimiento y de acogida de la persona, y a profundizar en su significado cultural y a difundir su importancia social. Tengo a mi izquierda a Ángel Misud, presidente de la Casa de San Antonio, de la Asociación San Ricardo Pampuri, Casa de San Antonio. Trabajan actualmente en los municipios de Fuenlabrada y de Alcorcón. Es una entidad no lucrativa de acción social que trabaja con personas sin hogar y familias en dificultad extrema. Fundada en el año 99, se especializó en la intervención psicosocial y laboral, con el objetivo de integrar a personas en exclusión social grave o moderada, dando respuesta a situaciones de exclusión residencial, falta de alimentos, baja formación y desempleo. Y tenemos en Barcelona a Lluís Seguí, director, profesor y promotor del Liceu Politécnic de Rubí, Sant Cugat del Vallès. No sé exactamente en qué término municipal se encuentra. Es una escuela de secundaria y bachillerato que en el año 2012 adquirió la Fundación Educat, formada por un grupo de profesores y familias. En aquel entonces tenían 196 alumnos solo de primaria y actualmente tienen 600 estudiantes entre 0 y 18 años. Por lo tanto, primaria, secundaria, bachillerato y también infantil. La Fundación Educat, además de ser la propietaria principal del colegio, también tiene su obra social, imparte otro tipo de formación. Hoy les hemos pedido que vengan a contarnos quiénes son, qué es lo que hacen, y en la segunda parte nos hablarán específicamente de su relación con la administración pública, con la política. Así que vamos a empezar por Jorge con la primera pregunta. La primera es que nos cuentes cuál es la realidad que os toca afrontar y que afrontáis en el ámbito de Familias para la Acogida. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación, lo primero. Y pues paso a tratar de explicar este ámbito en el que se envuelve y lleva adelante su labor la Asociación Familias para la Acogida. En España existe en torno a 40.000 niños, niñas y adolescentes que por diferentes motivos pues, están sujetos a una medida de protección, como así lo llama la Administración. El supuesto habitual es el de una declaración de una situación de desamparo por una circunstancia en la que los progenitores o quien debe desempeñar en primer lugar esa función y esa responsabilidad parental pues no lo hace. A veces son situaciones de mera negligencia, en otras ocasiones son situaciones de violencia, de abuso, en fin, todo tipo de circunstancias que podemos imaginar están en el origen de una situación de desamparo.
Estos niños pasan a estar tutelados por la administración pública, en cada caso por la entidad pública encargada de la protección de cada comunidad autónoma, y a partir de ahí existe un sistema de acogimiento que puede ser residencial o puede ser familiar. A su vez, el residencial puede ser en familia extensa o en familia ajena, ¿no? Familia extensa es el abuelo, el hermano, el tío del niño o de la niña que se hace cargo de él, y familia ajena es una asociación como Familias para la Acogida en la que no existe un vínculo biológico con ese niño que está en el sistema de protección. Bueno, esto es un poco así por centrar el ámbito de actuación de la asociación. En este caso, lo que se pretende como, digamos, una visión global en la que la labor de la asociación, luego explicaremos un poco por qué, puede ser importante, y una determinada visión de lo que es el niño, de lo que es la familia y de lo que implica la acogida puede tener para un cambio de modelo. En España es muy importante un cambio de modelo. Estamos en este marco que he explicado, en un sistema muy residencial. Esto en Europa pues no es así. En muchos países de Europa no es así. Y se pretende que todos los niños y las niñas y los adolescentes primero puedan crecer en su familia biológica. Esto es una actuación de un ámbito más de responsabilidad de las entidades, de las entidades locales. Es una función y una labor de los municipios. Y luego, si esto no es posible, que crezcan en un entorno familiar. Y ahí es donde entra en juego pues, una asociación como la nuestra. Bueno, es un poco el marco de nuestro día a día. Es verdad que Familias para la Acogida aborda otras situaciones de acogida que no son solo de infancia y de adolescencia, pero la realidad es que este es nuestro principal campo de trabajo, ¿no? Para que nos situemos en qué consiste la infancia protegida. Y repito, unos 40.000 niños en España, que se dice pronto, pero solo en Madrid puede haber en torno a 4.000. Y luego ese reto enorme de generar un cambio de modelo. Un cambio de modelo que evitemos lo que se llama la institucionalización, que los expertos consideran en sí misma un factor de riesgo añadido a las dificultades que arrastra cualquier niño que se ve en esta situación. Muchas gracias, Jorge. Pues le hacemos la misma pregunta, en este caso, a Luis. ¿Cuál es la realidad que afrontáis ahí en el Liceo Politécnico? Bueno, buenas tardes. Bueno, yo soy profesor, he sido director casi por accidente, porque tuve un jefe extraordinario hace años, Antonio, que insistió para que asumiese, y luego he sido también promotor por accidente. Es decir, porque con un grupo de amigos del colegio donde estábamos, visitábamos continuamente Newman en Madrid, el Colbe, algunas obras en Italia, y nos entró el gusto, el deseo de hacer algo, digamos, más bonito, más completo que lo que teníamos en ese momento, ¿no? Más libre también. Entonces, hace 10 años nos embarcamos en una obra de un colegio pequeño que iba a cerrar, de primaria, en Rubí. Ahí estábamos al principio, de ahí la confusión. Luego nos trasladamos a Sant Cugat, también por accidente. ¿Por qué nos embarcamos un grupo de amigos en esta obra? Por el deseo de educar libremente, por el deseo de educar según habíamos visto que funcionaba en otros sitios. Queríamos ofrecer una educación diferente, la que nosotros estábamos encontrando y viviendo en ese momento, que veíamos que funcionaba muchísimo con los chavales jóvenes. Se los bautizaba gente continuamente en el colegio, por dar un solo dato, y había gente, digamos, de vida complicada, a los 17, 18 años, que enderezaba completamente su vida y algunas veces la vida de sus padres. Queríamos ofrecer esa educación, queríamos ofrecerlo rompiendo un esquema en Cataluña que para nosotros siempre ha sido importante, y es que se asocia la buena educación a una educación cara. Queríamos demostrar que esto no es así. Y luego queríamos poder educar sin sesgo ideológico. Luego entraremos en la segunda parte más en esto. Es decir, queríamos educar transmitiendo lo que... Me ha gustado mucho la cita que antes ha usado Juan del libro de Ratzinger, ¿no? Conservar el bien conseguido, ¿no? Transmitiendo lo que creemos importante transmitir. El colegio estaba abierto a amigos, a gente diversa, creyentes y no creyentes. Es decir, no es un colegio católico donde lo que prima es la identidad,
sino que es un colegio abierto donde lo que prima es la relación, aunque eso no quita que la propuesta sea clara. Por tanto, en el fondo nos hemos metido en esto por poder educar en libertad a nuestros hijos y a los hijos de nuestros amigos y a quien quiera. En tercer lugar, le dirigimos la misma pregunta a Ángel. Buenas tardes y gracias por la invitación. El vídeo que hemos visto al inicio, Casa de San Antonio, lleva por título El mañana empieza ahora. Y esto es uno de los elementos determinantes del trabajo que os voy a contar a partir de hoy. Nosotros actuamos en Fuenlabrada. Fuenlabrada es una ciudad de 200.000 habitantes al sur de Madrid. Es un entorno muy difícil. Una ciudad hecha por inmigrantes. Fuenlabrada hace 50 años tenía 3.500 habitantes. Entonces tuvo un crecimiento explosivo, primero con migración interna española, fundamentalmente Extremadura y Andalucía y a la Mancha, que es muy cercana, y después con inmigración externa. Actualmente la tasa de inmigración es el 14%, y ahí no se cuenta todos aquellos inmigrantes, sobre todo latinoamericanos, que se han nacionalizado. Y les preguntáramos a todos y habláramos de todos los que han nacido fuera de España, pues estaríamos hablando de un 16% más o menos. Pues la verdad es la ciudad que tiene más desempleados en datos absolutos de la Comunidad de Madrid, lógicamente desplazada a la capital. Pero es la que más tiene en datos absolutos. Tiene un porcentaje de paro femenino altísimo. Aproximadamente el 70% de los parados de la son mujeres. Tiene una tasa de un 48% de parados de larga duración. Y es una sociedad muy desestructurada, una sociedad con muchos matrimonios mixtos de distintos orígenes, y cuando han venido las situaciones duras, pues se han terminado separados. Nosotros trabajamos en este momento con más de 300 familias que aglutinan algo más de 1.000 personas, y de estas 300 familias el 80% son inmigrantes nacidos fuera de España, fundamentalmente marroquíes, musulmanes. Luego hay un alto contingente de subsaharianos, fundamentalmente de Nigeria y de Guinea Ecuatorial, y luego de latinoamericanos, sobre todo colombianos. Colombianos y en menor medida peruanos, ahora muchos venezolanos. También dentro del entorno de los musulmanes hemos tenido y seguimos trabajando con bastantes familias sirias. Nosotros trabajamos con personas sin hogar. Tenemos una red de pisos de acogida, personas que no tienen donde vivir. Una situación que en estos últimos tiempos ha venido a agudizarse muchísimo más, como comentaré después. Con muchas familias que aún teniendo donde refugiarse, teniendo casa, no llegan a fin de mes, son fatales, y tienen que venir a recoger alimentos. Hacemos muchas actividades de integración de estos inmigrantes, como por ejemplo con las clases de español para extranjeros, pero sobre todo el núcleo de nuestra actividad es la ayuda al empleo. Nosotros nos movemos sobre dos ejes, la empleabilidad y la exigencia. Para nosotros, todas las familias que atendemos en cualquiera de los programas tienen que venir necesariamente a buscar empleo, a tratar de salir de la situación en la que se encuentran. Nos encontramos no pocos casos en los que dicen que no les interesa encontrar empleo. Actualmente tenemos un sistema social que ya comentaremos más adelante. Me he puesto aquí el reloj, pero no lo estoy siguiendo. Tenemos mucha gente que a través del sistema de protección social
entre comillas, lo de protección, pues se están convirtiendo en auténticos papos. Nosotros cuando nos encontramos con alguien que no quiere encontrar empleo, que pone dificultades, le invitamos amablemente a que vaya a hablar con su trabajador social o trabajadora social y que lo envíen a otra ONG donde no se le pida nada a cambio. Para nosotros la exigencia, el que traten de salir de la situación en la que están, en la que luchen por su futuro, es determinante y es probablemente el signo que nos define con mayor claridad. Muchas gracias, Ángel. Y me quedo contigo para hacerte la segunda pregunta o el segundo round de preguntas. La realidad que tú has descrito existe en muchos otros lugares y no todos nos hemos puesto a hacer pisos de acogida ni una asociación que reparta alimentos. ¿Por qué existe vuestra obra? ¿Qué dio lugar a vuestra obra? Tal vez en otro tiempo te hubiera dicho que por casualidad, pero no me cabe la menor duda que nuestra obra existe porque Dios ha querido. Y digo esto porque tuvieron que concurrir tantas circunstancias a la vez que no podían responder a un plan humano. O sea, era algo que se escapaba de nuestras posibilidades. Hay 3 factores que yo considero determinantes, pero concurren muchísimos más. El primero de ellos es que el párroco de nuestra parroquia, porque empezó en una parroquia, era Antonio Anastasio, que en gloria esté. Antonio Anastasio era un hombre con una sensibilidad social impresionante. El segundo factor era la experiencia que Antonio Anastasio y yo, él más que yo, lógicamente, hacíamos en el movimiento Comunión y Liberación. Y la tercera circunstancia es mi recorrido, mi trayectoria dentro de la Compañía de las Obras, de gente del calibre de Carmina Salgado, o Maite Barea, o Manuel Fernández, o Agustín de Vicente, o José Miguel Oriol. Esas 3 circunstancias fueron, desde mi punto de vista, las que hicieron posible que la Casa de San Antonio surgiera. El detonante fue un fin de semana en el 2005 en el que el arciprestazgo de Fuenlabrada puso unas mesas de recogida de firmas para pedirle a la administración, al ayuntamiento en este caso, que construyera una casa de acogida. Antonio y yo nos pusimos a debatir al respecto y llegamos a la conclusión de que lo que nos había enseñado la Iglesia y el movimiento es que antes de pedirle a alguien que se ponga en marcha, nos miremos nosotros y veamos si nos podemos poner en marcha nosotros. Empezamos a trabajarlo y unos meses después convocamos a en torno a 50 amigos en una cena y les propusimos el plan. El resultado fue desastroso totalmente. La mayoría, bueno, se reían, nos decían que estábamos locos, que no sabíamos dónde nos metíamos. Pero luego 3 o 4 personas que dijeron, yo sigo. Y con eso empezamos la Casa de San Antonio. Poco tiempo después llegó un amigo que dirige una obra en Milán, una obra social, y nos dijo, no os preocupéis, si el Señor no quiere vuestra obra, os lo hará saber con claridad. Esto es un hecho que a mí se me ha planteado varias veces, lo he visto, lo he percibido, ¿no? Como por ejemplo, pues hace unos años nosotros tuvimos que salir de la parroquia e independizarnos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo ahí pensaba este signo de que el Señor no quería nuestra obra. Pero al mismo tiempo, de hecho, mi primera intención fue decir, cerramos y nos vamos. ¿Qué pasó? Pues que a mí me venían a la mente los rostros de las personas que atendíamos. Y la duda estaba servida. Y yo había leído un texto de Carrón que decía, la duda hay que desafiarla. Y no se desafía alejándose de ella, sino acercándose. Así que reuní a la junta directiva que había en aquel momento y a un grupo de amigos les dije que pretendía seguir. La mayoría se marcharon, pero hubo también otros 3 o 4 que dijeron, yo sigo, seguimos adelante. De hecho, nos cambiamos a nuestra nueva ubicación 8 personas, entre trabajadores
voluntarios y amigos que nos echaban una mano. Podía contar muchísimos casos más, pero el tiempo apremia. Y son muchas las personas que han pasado ya por vuestros pisos de acogida y son muchas las historias que podéis contar y que habéis contado. De hecho, aprovecho ahora para hacer un inciso para deciros que a la salida se os repartirá un libro que ha traído Ángel, que se llama A Flor de Piel. Es el segundo volumen que publica la Casa de San Antonio, en el que cuenta precisamente historias fundamentalmente de inmigración, gente que viene de otros lugares y que se ha abierto camino aquí en cierta medida gracias a la ayuda que les ha brindado la Casa de San Antonio. Jorge. El origen de Familias para la Acogida, yo creo que se expresa con una palabra que es agradecimiento. Familias para la Acogida surge en Italia hace algo más de 40 años y en España, pues 20 años después. Por lo tanto, ya hemos cumplido 20 años aquí. Y surge del agradecimiento en la vida de una serie de personas que comparten una experiencia de fe. De hecho, así está puesto en los estatutos. Cuando hace no muchos años, unos 8 o 10, empezamos una relación más intensa con la Administración, con la Dirección General de Familia, antiguo Instituto del Menor, pues nos tocó presentar lo que era la asociación, allí delante de, digamos, de todo este ámbito del acogimiento, los técnicos de la jefe de acogimiento, el director, las asociaciones, y me pareció que no debíamos omitir el dato de que parte de una experiencia de fe. El hecho religioso es trascendente, cualquiera de las obras que estamos contando. En el fondo es una mirada última sobre la necesidad de cada uno, ¿no? Y en la infancia esto no se puede obviar, no se puede obviar nunca, pero con un niño todos somos absolutamente conscientes de la fragilidad y de la dependencia que tiene. Esto también nos ocurre a los mayores, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces pues no nos damos cuenta. Y por eso en la infancia esta certeza de que tenemos que hacer esta mirada es absolutamente esencial, no debemos obviarla. Y en la propia administración, pues también pudimos decir que partía de una experiencia de fe. Y esto nos abre, por supuesto, al mundo como al que más, ¿no? En el lema que nosotros, si hubiéramos puesto aquí nuestro típico tríptico, ¿no?, que no lo hemos traído, pues nosotros decimos algo así como que nuestra experiencia es que la acogida cambia el corazón, hace experimentar una mirada que no parte de un proyecto nuestro, sino de compartir con el otro, decimos, el bien que es, el deseo de infinito que le constituye. Esto es luego en la siguiente parte del debate iremos a esto, ¿no? Nosotros en la asociación, cuando entramos en relación con la administración, luego contaremos con las otras entidades, es muy complejo el mundo de la infancia, ¿no? Hay muchísimas personas que actúan, es una materia conexa, ¿no?, que está regulada desde muy diferentes ámbitos. Siempre nos tenemos que ayudar a no perder este dato, si no, no se puede construir. Y en este cambio de modelo, ¿no?, que hablamos hacia un modelo más familiar, esto es esencial y lo estamos percibiendo, ¿no? Luego procuraré poner algún ejemplo. A los que somos juristas y leemos también la Convención, ¿no?, de los Derechos del Niño, se dice que los niños y los adolescentes tienen derecho a crecer en familia y dice que deben crecer en un ambiente. Esto lo dice la exposición de motivos de la Convención del Niño, ¿no?, del año 89, ratificada por España y otros 100 y pico países. Dice que debe crecer en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Resulta evidente que no podemos obviar la pregunta de quién es el otro, por qué podemos decir que el otro es un bien, porque si no tenemos esto como una primera pregunta profunda y última, no podrá este niño comprender por qué él es un bien y por qué tú dices que le prefieres y tú dices que le quieres, porque estos niños que han sufrido un abandono necesitan imperiosamente responder a la pregunta de tú por qué me quieres, ¿no? Y yo por qué puedo quererte a ti. Entonces, en el origen, por tanto, de la obra de Familias para la Acogida está esta experiencia de agradecimiento que te abre a una mirada positiva de la vida y del otro. Sin esto no podríamos dar un paso y nos lo tenemos que recordar muchas veces porque si no nos perdemos. Muchas gracias. Luis, pero no empieces a hablar hasta que te oigamos.
que si no nos perdemos, no sé si alguien puede avisarle. ¿Ya está ahí? Sí. Bien. Un poco lo mismo que he dicho antes. Al ver a otra gente que iba por delante, ¿no? A los amigos de Madrid, a Juan Ramón, a Kiko, a Ángel, a Juan, a un montón de gente, nosotros nos quedábamos admirados de que trabajar de esa manera, implicarse en una obra, te permitía ser mejor profesor, te permitía hacer con más alegría tu trabajo y poder transmitir más lo que tú querías transmitir, que en el fondo es lo que tú habías recibido. En el fondo, luego hay un montón de circunstancias, como en el caso que ha contado Ángel, de que las cosas no salen, no se aprueban, las tumban, se aprueban el día de San José, el préstamo te lo dan el día del Sagrado Corazón, etcétera. Hay un montón de cosas que puedes interpretar como casualidad o puedes entender que son, digamos, avisos, signos de que la obra en el fondo obedece a algo más grande y está en manos de otro, pero el origen era el mismo, ¿no? Yo me acuerdo de un relato de un amigo que hizo el Colegio Newman y siempre decía que pasando por un parque vio a unos chicos perdiendo el tiempo y se preguntó quién les hablará de la belleza de la vida, ¿no? Nosotros ya empezábamos a tener algunas dificultades institucionales donde estábamos y un grupo de gente que hablábamos continuamente de esto, pues queríamos poder, digamos, llevar a cabo, aunque nos parecía imposible en ese momento, una cosa parecida, lanzarnos a ser protagonistas en un sentido más profundo, más pleno. Muchas gracias. Pues entramos en el segundo bloque. Ya conocemos quiénes sois, qué es lo que hacéis, por qué lo estáis haciendo de esta manera. Y ahora nos interesa ya entrar en cómo es la relación de las obras, de las iniciativas que vosotros habéis puesto en marcha o que habéis contribuido a mantener y a prolongar en el tiempo con las distintas administraciones públicas con las que trabajáis. Todos vosotros cumplís este requisito. Quizás las empresas solamente nos relacionamos con las administraciones públicas o lo hacemos de otro modo, pero vosotros tratáis directamente con ellos por muy distintos motivos. ¿Cómo es vuestra relación? Ángel, empiezas tú también. Poco después de poner en marcha la Casa de San Antonio, Antonio Anastasio y yo nos fuimos a ver a la concejala de Servicios Sociales de Fuenlabrada. Le contamos nuestro proyecto. Ella nos echó a reír, pero como habían hecho los amigos, pero nos dijo, no os molestéis. En Fuenlabrada no hay personas sin hogar. No hay personas sin hogar. Unos meses era una negación de la realidad muy habitual dentro del mundo de la política, ¿no? Unos meses después abrimos la primera casa de acogida, esta casa de acogida que lleva 15 años en funcionamiento, con capacidad de hasta 10 personas, hasta 4 madres y 6 niños, no ha dejado de estar a tope durante todo este tiempo. La relación es muy buena. Nos ha costado mucho caminar junto a ellos. Ahora es especialmente buena. Podría deciros que el primer libro que hemos editado lo ha prologado el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, y este segundo que os van a repartir ahora lo ha hecho Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto denota pues, que la relación no es mala, ¿no? Aunque ellos, sobre todo el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que es un ayuntamiento socialista, pues ellos tienen siempre presente que nosotros somos los del otro lado del río, ¿no? Como los indios, ¿no? Llevamos el nombre de un santo, ¿no? La relación es bastante buena, bastante fluida. Hoy día en Fuenlabrada el sistema social reconoce públicamente que no se puede hablar de personas sin hogar, de personas problemáticas, de personas vulnerables, sin tener presente a la Casa de San Antonio. Ha sido un trabajo de muchísimos años. En Alcorcón estamos trabajando desde hace 2 años porque el Ayuntamiento de Alcorcón vino a vernos, otro ayuntamiento socialista, y nos dijo, queremos que hagáis en Alcorcón lo que estáis haciendo en Fuenlabrada. Los servicios sociales ahora mismo tienen un drama tremendo.
Los servicios sociales tienen que atender, sobre todo en zonas como la que nosotros estamos, a un montón de gente que tiene un montón de demandas que no pueden atender. La administración en el nivel básico, el nivel de cuerpo a cuerpo, se encuentran sin la capacidad suficiente. Y luego la administración en el nivel más alto no para de sacar leyes estúpidas confiriendo nuevos derechos que luego va a haber alguien que los tenga que implementar, como pasa ahora con el drama de la vivienda. El drama de la vivienda en Fuenlabrada es tremendo, porque ya nadie puede conseguir, aparte de que han salido infinidad de pisos del mercado de alquiler, ya nadie puede pagar, ninguna de las personas de las que estamos hablando, que en el mejor de los casos tienen un ingreso mínimo vital de 1.100 euros o un salario de 1.000 euros, nadie puede pagar un alquiler de que no baja de los 700 euros para 2 habitaciones. Claro, el que se mete a alquilar a alguien que percibe 1.000 euros está fomentando la inquiocupación. O sea, esta gente dentro de unos meses dejará de pagarte. Con lo cual, ahora mismo es un drama de unas connotaciones impresionantes. Y esto es el terreno, el campo de juego en el que se tienen que mover los servicios sociales. Nosotros para ellos, en este momento, somos un instrumento de una grandísima utilidad. Nuestra directora y psicóloga, Raquel, está permanentemente. Hoy tenía una reunión y la supervisora de los servicios sociales se escandalizaba de que algunas trabajadoras sociales le llamaran el domingo y de que ella les cogiera el teléfono. Y ella decía, vamos a ver, es que estamos hablando de una persona, de un ser humano, en una situación de dolor tremendo. Un ser humano que se queda en la calle, que no tiene dónde vivir. Entonces, por resumir, tenemos una relación bastante buena, nos tienen en cuenta. Nuestro nivel de exigencia, al que hablaba antes, al principio, les chirriaba y nos lo discutían muchísimo, pero ahora cada vez más son los miembros del ayuntamiento que nos dice, tenéis razón, hay que exigir. Cuando tomaste la iniciativa de poner en marcha la Casa de San Antonio, os decía que la administración local os decía que en Fuenlabrada no había gente que necesitase vivienda. Está claro que no eran ciegos. ¿Por qué no veían la misma realidad que vosotros? Bueno, todos los que trabajan en este entorno del mundo de lo social saben que a la administración lo que le gusta es la intervención directa. De hecho, para que os hagáis una idea, durante todo este año, en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y en el de Alcorcón igual, nos han retirado gente del programa de sostenimiento alimentario y les han dado una prestación con los fondos New Generation, estos que están llegando al ayuntamiento. O sea, en lugar de utilizar los fondos para generar actividad que pueda generar empleo, se los están fundiendo en esto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ellos lo ven, pero tratan de paliarlo con dinero. Y hay cosas que no se pueden resolver con dinero. O sea que a las 12 de la noche de un sábado te llegue un fulano a la casa de hombres. Tenemos 6 casas de acogida, una para hombres. Y en la de hombres tenemos muchos problemas con las adicciones. Te llegue un fulano montando un escándalo tremendo y te tengas que levantar. Yo concretamente me levanto, mi mujer me acompaña y llegamos allí y me encuentro con la directora y su marido para hacer esto un sábado a las 12 de la noche. Esto para la administración es algo de otro mundo, no es habitual. Ellos lo ven, son conscientes, pero tratan de resolverlo directamente siempre. Bueno, a mí personalmente me empiezan a surgir preguntas a medida que os escucho y como les he puesto un tiempo muy estricto, pues se quedan cosas en el tintero. Así que quien quiera formular alguna pregunta lo podrá hacer al final de la exposición, ¿vale? Os daremos la palabra durante unos minutos. Jorge. En relación con la administración, hemos visto al principio ese vídeo, ¿no? Ahí se ven las familias y esa experiencia que
vaya ya por delante, que para mí es una suerte enorme que me escojan de presidente. Yo no sé muy bien las razones, me van escogiendo, con lo cual yo estoy ahí, pero sin duda alguna compartir esa experiencia de estas familias que abren su casa, ¿no? y ponen en juego toda su realidad, ¿no? Sus hijos, su familia, hasta del principio hasta el final, pues esto es una suerte enorme, ¿no? Y digo esto porque esta forma de mirar al otro llega igual a la administración. No hay otro método distinto. O sea, el método es original, como original es la persona, el niño o la niña que tenemos delante, que está en un procedimiento, en un proceso de acogimiento familiar, y es lo mismo la administración. No, esto genera sus dificultades porque nos movemos en un mundo asociativo donde hay otras asociaciones de las que formamos parte, que representan intereses de familias de acogida, que pueden moverse en un ámbito más de contradicción, de reclamación, de exigencia, porque efectivamente la gestión de la administración, como mínimo, siempre es mejorable, y nosotros siempre nos tenemos que centrar en lo que decía al principio, ¿no? En la experiencia que entendemos que es novedosa, que es atractivo, ¿no? Y esto en la administración, por supuesto, se percibe. Y por poner algún ejemplo concreto, muy significativo, la relación con la familia biológica. Nuestras familias de acogida comprenden, siempre lo hemos comprendido así, que acoger a ese niño o a esa niña es coger, pues como dice ahora el Papa, 360. No puede ese niño rehacer su historia, rehacer su vida, si no comprende cuál es la relación con su familia biológica y qué ha ocurrido. Por tanto, para nosotros, aunque a veces las situaciones son, como podéis imaginar, muy difíciles, la regla general es que hay que trabajar por rehacer esa familia biológica. Un niño puede tener 2 mamás, hasta 3. Lo que no puede tener es ninguna mamá, ¿no? Y esto, esta mirada, pues llega a los técnicos, llega al director del centro, llega al especialista, al trabajador social, y dice: vaya, estos, ¿por qué miran así a este niño? ¿Por qué afrontan una relación que a priori es negativa? Porque a lo mejor esa familia ha estado en el origen incluso de que la administración haya tenido que actuar. O la discapacidad, que ahora hay menos, ahora hay más problemas de salud mental, ¿no? En la infancia protegida. Pero nosotros nos reunimos con la administración y ellos dicen: hombre, os llamamos porque tenemos este caso y solo os lo podemos contar a vosotros, porque vemos que tenéis familias que han acogido un niño con una discapacidad. Y como podéis imaginar, esto nosotros no tenemos razones para esto, o es difícil explicarlas. También a nosotros nos cuesta, ¿no? Pero imaginémonos un técnico de la administración que tiene que hacer un proceso de idoneidad, y entonces ellos, si alguno de aquí presente ya lo ha vivido, ¿no? Entonces te empiezan a preguntar, ¿no? ¿Usted está dispuesto a que su hijo, pues, no sé, tenga un problema motor? Sí, claro. ¿Y un problema auditivo? Sí. ¿Y si tiene esta enfermedad? ¿Y si tiene este retraso? ¿Y si tiene este tratamiento médico que exige? ¿No? ¿Qué razones tenemos para poder decir ese niño es un bien, ¿no? Por eso nos llaman y nos lo dicen, ¿no? A veces nos ven como un poco, nosotros tratamos de explicarles que esto, todas las familias nuestras son idénticas que todas las demás, ¿no? Lo que ocurre es que nos tenemos que ayudar siempre a tener esta mirada, ¿no? Por tanto, en la relación con la administración, pues se han generado unos cambios muy grandes, y no es mérito nuestro, sino de, en fin, digamos, procurar ayudarnos a tener esa inteligencia de mirar bien las cosas. Me imagino que luego nos hablarás más despacio de esos cambios que se han generado, ese recorrido. Luis, cuéntanos cómo es tu relación con la administración. Bueno, la mía es bastante diferente. La educación quizás es el mundo más politizado, porque es donde se gesta el futuro de lo que se quiere como proyecto político. Nosotros, por una parte, tenemos en la Generalitat Esquerra Republicana y en el Ayuntamiento también. Es conocido, digamos, que lo que se quiere es una escuela única, laica y pública. Entonces, la relación es dura, es muy compleja. A 3 niveles, lo esquematizo y por ceñirme al tiempo casi lo leo.
Primero a nivel ideológico, y solo menciono puntos, no voy a entrar. Cada vez está más presente en todas partes la Agenda 2030. Eso está incluso en las portadas de los libros de editoriales tradicionales en Cataluña que hasta ahora se mantenían al margen. Luego está todo lo que implica la LOMLOE, ¿no? Que hasta los maestros de escuela pública, buenos y prestigiosos que hay en España que publican, critican con mucha dureza. Y como tercer factor, digamos, dentro del primer nivel ideológico, tenemos que vivir en un ambiente donde se está creando la nueva nación catalana, ¿no? Es decir, el problema no es el catalán, es un proyecto político, digamos, que utiliza la lengua y la cultura y la tradición de determinado modo. Y eso, digamos, cada vez está más presente, desvirtuando la tradición y su sentido. Esto a nivel ideológico. El segundo nivel de complejidad es el nivel burocrático. Yo hace 27 años que me dedico a la educación y antes, hace más de 20 que ejerzo de director, antes se rellenaban algunos aplicativos, se hacían algunas cosas. Ahora te lo preguntan exhaustivamente todo. Es decir, lo que nosotros ponemos en ordenadores para que el gobierno, la Generalitat, lo sepa, ahora es prácticamente una vez al mes todo lo que hay que hacer. Te preguntan absolutamente todo. Dedican los directores de colegio, yo tengo también 3 directoras conmigo, dedican una parte importantísima de su tiempo a la burocracia. Tenemos, además de la burocracia, tenemos requisitos o protocolos para los chicos trans, protocolos contra el suicidio, protocolos contra el absentismo, pero porque la educación es precisamente un ámbito muy politizado. Cuando la inspección viene aquí y resulta que no hay problemas disciplinares, no hay ningún niño absentista, todo el mundo viene al colegio, integramos a chicos que vienen de centros complejos, de centros de menores, no preguntan nada, cambian el tema. Entonces te preguntan cómo va el tema de la digitalización del colegio, ¿no? Por tanto, a nivel burocrático tenemos un segundo digamos, elemento de relación muy difícil, muy tensa, porque está claro el modelo que se pretende de colegio, bastante uniformizado. Y por otro tenemos el nivel económico. En Cataluña, a diferencia de... Quizás Cataluña ha empezado antes, por ser más profundamente posmoderna. En Cataluña, digamos, cada vez hay más gente en los colegios que viene con un papelito de los servicios sociales diciendo que no puede pagar. Y como viene con un papelito de los servicios sociales, no se puede hacer nada. El otro día en una asamblea de colegios donde comentábamos estas cosas, había unos 40 colegios conectados, un pobre director de colegio que había heredado de sus padres y que decía que su hija ya no iba a heredar, de 180 alumnos tenía 80 que no pagaban nada. Claro, entonces si juntas los 3 elementos, ¿no? La presión ideológica, la presión burocrática o la asfixia burocrática y la asfixia económica, pues cada vez es más difícil, ¿no? Es verdad que en parte, digamos, desde un discurso de otro lado político, ¿no? Dirían, no, es que la escuela concertada existe gracias a la administración. Esto no es verdad. No es verdad. Las escuelas de iniciativa social, a mí me gusta llamarlas así, digamos, nacen porque hay alguien que se la juega, que arriesga con un grupo de amigos y organiza algo. Da un servicio público que, en tanto que servicio público, merece ser, digamos, merece ser subvencionado o ayudado por la administración. Es como se debería entender la subsidiariedad, que es un tema absolutamente ausente aquí, en Cataluña, al menos en el mundo educativo. Por tanto, bueno, nuestra situación es realmente, pues, bueno, compleja, difícil de lucha, pero bueno, también contentos por poder luchar, ¿no? Y por poder buscar el espacio en el que podamos hacer las cosas que queremos hacer y del modo que hemos aprendido, que hemos recibido de otros maestros sobre cómo hacerlas. Y pues nada, a luchar. Luis, me quedo contigo para la siguiente pregunta. Antes de nada, decir que, sobre todo para los de Barcelona y Tenerife, si queréis hacer alguna pregunta, ya que no vais a estar aquí, mandad un WhatsApp al teléfono 613-163-112. 613-163-112. También lo podéis hacer los que estéis aquí y si no, pues podéis hacer la pregunta en vivo. Luis,
Bueno, me gustaría entender hasta dónde habéis tenido que llegar en vuestra, iba a decir relación, pero ya veo que más bien vuestra relación se define con la palabra pelea o lucha o batalla con la administración para que vuestra obra pueda existir. Y luego me gustaría en este último turno de preguntas entender cada uno de vosotros, cada una de las iniciativas en las que estáis implicados, qué soluciones aportáis en los ámbitos en los que estáis trabajando, en la realidad que estáis afrontando. Tú en la escuela en Barcelona, ¿qué aporta el Liceo Politécnico que no aporten otros? O que sí aporten otros y que también aportéis vosotros. Bien. Bueno, la primera cosa que has dicho, ¿hasta dónde hemos llegado? Pues hasta los tribunales, y iremos las veces que haga falta. Hace 4 años nos separaron 2 colegios, la parte de primaria y la parte secundaria, teniendo los requisitos que cumplíamos para ser un único colegio. Los 2 municipios estaban de acuerdo, pero un inspector dijo que no. Perdimos en primera instancia, llegamos al Superior de Justicia de Cataluña, ganamos, se condenó a la Generalitat a pagar las costas y, bueno, pues las veces que haga falta llegar, pues llegaremos. Pero eso forma parte ya de lo anterior, ¿no? Pero por cerrar lo que me has dicho. ¿Qué aportamos? Yo creo que aportamos un modelo de libertad, no solo para un colegio como el nuestro, sino para que cada uno haga un colegio como le dé la gana y que lo asuma, que lo compre, que matricule a sus hijos quien quiera. Sí, yo en el municipio donde estoy, por ejemplo, hay un colegio japonés, pues fantástico, como si hubiera un colegio marxista, fantástico, que la gente apunte a sus hijos a donde le dé la gana. Lo que no puede ser es lo que hemos oído con la tramitación de la ley CELA diciendo que los hijos no son de los padres. Pero si esto era el lema de las juventudes hitlerianas, no hay padre ni madre fuera del Führer. O sea, ¿cómo se pueden decir estas cosas y estas aberraciones? Digamos, y que la gente se quede tan ancha pensando que a ellos no les va a afectar porque viven en un municipio muy selecto o porque pueden pagar un colegio caro para sus hijos. Esto, digamos, es vivir la vida al margen de los demás. Nosotros, ¿qué aportamos? Un modelo distinto, un modelo educativo de libertad para nosotros, de libertad para los chicos. Y bueno, evidentemente, pues a lo mejor estás más en la trinchera por el contexto en el que te toca vivir, pero bueno, también se puede vivir en la trinchera. A mí me gusta mucho decir que en nuestro colegio es un colegio donde pasan cosas, ¿no? Desde chavales que el primer día no llegaban, ¿no? Ni el segundo ni el tercero, porque venían ya quemados de otros colegios y no querían ir al colegio, y ahora terminan segundo de bachillerato con una media de 7, contentos, con una vocación, sabiendo la carrera que quieren hacer, etcétera. Chavales que se bautizan. El otro día, en la cena de final de segundo de bachillerato, no, la comida, perdón, de final de segundo de bachillerato, les pedimos, es voluntaria, vinieron todos, les pedimos que dijesen que se llevaban del colegio, ¿no? Y una chica dice, yo más que decir esto, o sea, porque el colegio me ha rescatado, quiero dar las gracias a los profesores por la fidelidad a su vocación, porque si no yo me hubiera perdido. O sea, un colegio donde suceden cosas, donde no solo se enseña matemáticas y lengua, donde hay chicos de 18 años que devuelven la ilusión a sus padres en familias que ya vivían tanto tiempo alejadas de cualquier novedad y por sus hijos empiezan a redescubrir cosas que ellos habían vivido cuando eran pequeños, pero que por motivos de la vida han abandonado. Profesores que dan pasos, profesores que encuentran un modo de educar distinto, que empiezan a ver que su profesión y su vida personal misteriosamente tienen una unidad, un hilo conductor que van descubriendo, ¿no? Y en la relación con nosotros dan pasos personales. Gente que se casa después de haberse casado por lo civil, se casa por la iglesia, yo qué sé. Chavales que en Semana Santa teníamos varios chavales de un grupo pequeñísimo de 20, 2 o 3 estudiando en un monasterio y otros 2 o 3 sirviendo en el Cotolengo, donde están los niños con problemas físicos y mentales que nadie quiere, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que aportamos es que se puede decir, cuando uno ve lo que sucede, las cositas, también suceden cosas más tristes o más grises, hay gente con muchos problemas, se puede seguir viendo, se puede seguir esperando, se puede seguir gustando la vida, se puede seguir viviendo con esperanza. Yo creo que eso es lo fundamental, que a las familias y a los chicos y a los profesores les podamos transmitir un horizonte de significado
en el mundo del trabajo, que se dice pronto, pero que hoy no está para nada, digamos, al orden del día. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Es verdad que hemos pensado a veces, y acabo, poner, decíamos con Montse, con una de las directoras, decíamos siempre, le vamos a poner el lema al colegio de un colegio donde suceden cosas, pero suena muy mal, mejor lo dejamos, ¿eh? Lo contamos, pero no cambiaremos el lema. Pero es un colegio donde suceden cosas. Muchas gracias. Ángel, ¿qué soluciones aportáis a los problemas que os habéis encontrado? ¿Qué propuestas tenéis también para la administración? Lo primero que tengo que decir que aportamos es una mirada diferente a lo habitual en nuestro entorno sobre las personas que atendemos. Nosotros luchamos por no ser asistencialistas, luchamos por no sustituir al otro y que sea él el que se pone en marcha y comienza a caminar. Esto tiene sus frutos. Os podría decir, por ejemplo, antes he dicho que cuando nos trasladamos de la parroquia a nuestra actual ubicación, nos fuimos 8 personas. Ahora somos en torno a 80, entre trabajadores, voluntarios y etc. Se empezó a generar un pueblo diferente, nuevo. Y la mitad de los voluntarios que tenemos es gente que hemos atendido y que al ver lo que se vive con nosotros han decidido solicitar el incorporarse a nuestro equipo. Un equipo que, por ejemplo, pues mañana a las 6 de la mañana se levantan y se marchan al banco de alimentos o al huerto ecológico de Fuenlabrada o a los Mercadonas a recoger comida para luego repartirla, ¿no? Quiero contaros un caso, podría contar muchos, pero quiero contaros un caso porque ahora se cumple aproximadamente el aniversario de su fallecimiento. Uno de nuestros voluntarios, Julio, un cubano, que vivía con su esposa y su nieto, se vio en la calle, lo desahuciaron y se vio en la calle. Entonces el nieto, que iba a un instituto, habló con el jefe de estudios y claro, el jefe de estudios no se fue a hablar con el sindicato más cercano o con el partido político más cercano, se fue a hablar con el cura. Y el cura le dijo, bueno, yo conozco unos amigos que a lo mejor pueden ayudarte. El cura nos lo contó y empezamos a ayudar. Le acogimos. Julio hacía las actividades que hacían los demás, pero él no llevaría un año con nosotros cuando un día me dijo, mire usted, tenía más años que yo, pero siempre me llamaban usted. Los cubanos son muy educados. Me dijo, mire usted, a mí me gustaría ser parte de esto. Nada, Julio, no hay problema. El hombre se puso manos a la obra y empezó a contactar con grandes superficies para organizar operaciones kilo que hacíamos los jueves en la puerta de estas grandes superficies. A los 2 años viene él con su mujer y me dice, mire usted que nosotros no solo queremos hacer lo que ustedes hacen, queremos vivir como ustedes viven. Queremos casarnos. Bueno, aquí Julio no era creyente, no había sido bautizado, hubo que montar un número tremendo, tuvo que venir el vicario, bautizarlo, darle la comunión, la confirmación y casarlo, ¿no? Luego después organizamos una boda en toda regla, cada uno se traía un plato de comida y allí organizamos un banquete. Y Julio, durante el banquete, cogió el micrófono y nos cantó una canción de un cantautor brasileño, se llama Nelson Ness, que a él le gustaba mucho y había cambiado la letra. Y la canción se titulaba ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes que han provocado un cambio en mi vida de esta envergadura? Hay muchísimos más. Por ejemplo, podría hablar de la fotógrafa que ha hecho las fotos de este libro, Laura, que también es un caso extraordinario. Pero fundamentalmente es eso, o sea, esta mirada diferente sobre el otro, sobre el vulnerable, como dicen los modernos, sobre la persona en situación de pobreza, esta mirada diferente que no trata de sustituirlo, sino de ponerse a su lado para que camine. Y eso sí, con toda la exigencia del mundo. Cuando uno quiere caminar, pues como diría Carrón, si tú no luchas por tu vida, no voy a luchar yo por ella, ¿no? Esto yo creo que es el factor
determinante y de hecho el dato que os he dicho de que la mitad de nuestros voluntarios sea gente que hemos ayudado y que ha decidido implicarse a fondo ayudando a otros, yo creo que es la mayor aportación que hacemos en nuestro entorno. Y nos queda Jorge, y Familias para la Acogida. Ya hemos intuido antes, lo has mencionado al principio de tu primera respuesta, que incluso estás hablando de un cambio de paradigma, de forma, ¿no? En España somos muy institucionalistas, según dices. ¿Cuáles son vuestras propuestas? ¿Qué aportáis vosotros o habéis aportado en estos 20 años al problema que afrontáis? Vemos aquí, en esto de la política, de la relación con los responsables de la cosa pública, pues dos dimensiones seguramente. Una, la política de confrontación, ¿no? Que es la que estamos acostumbrados a vernos, donde también nos vemos inmersos y donde tenemos que estar, pero es difícil. Nos llaman muchas veces los grupos parlamentarios con motivo de una ley, con motivo de un hecho que ha ocurrido en no sé qué comunidad en relación a unos menores, de un grupo, de un color o de otro. La propia administración, pues cuando hay una presentación de un plan de actuación, de una ley, pues también quieren que tú estés allí, ¿no? Las asociaciones, las familias. En la Asamblea de Madrid, pues en ocasiones también hemos estado presentes, porque a nivel asociativo, pues digamos que es cierto que la asociación que agrupa a todas las asociaciones de familias, pues nos tiene un gran afecto y nos da mucho espacio en el ámbito público. En la Asamblea de Madrid pues hemos estado hablando, hemos estado participando, incluso en el Ministerio con motivo del conflicto de Ucrania, pues en una mesa pues con los, digamos, los representantes del ámbito de la infancia, con Plataforma de Infancia, con Save the Children, con el CERMI, y ahí hemos estado. En todos estos espacios es difícil, hay que estar, y nosotros tratamos de exponer, ¿no?, esta posición constructiva, pero cuando se construye desde la confrontación es muy difícil. Sin embargo, hay otros muchos espacios en los que sí se llega, ¿no? Porque la administración es grande y al final lo que cambia es la relación con el otro, ¿no? Ese es el método que no falla, y allí pues hay muchas experiencias muy positivas, ¿no? Desde las caritativas, ¿no?, que se hacen en Madrid y en Barcelona, en otras modalidades, en los centros, en las residencias, que está aquí Mary, y lleva muchísimos años, y eso ha generado un cambio, porque eso genera un cambio persona a persona, el director del centro, el educador, ¿no?, que ve que esto es posible, ¿no? Porque la administración reconoce el derecho del niño a vivir en familia y que eso es la preferencia, pero claro, se preguntan, y es legítimo que se lo pregunten, pero ¿hay familias? ¿Dónde están esas familias? Y ven personas que hacen eso y que lo hacen con un gusto y que lo hacen con un compromiso y que se acompañan en ese trabajo. Este es un ejemplo grande y la propia administración nos lo percibe así. Pongo otro ejemplo, ¿no?, que puede ser significativo, muy reciente, con motivo de las ayudas que reciben las familias de urgencia, que son a esas familias en las que están disponibles, porque en 24 horas la administración les puede dar un bebé de 0 a 3 años que por ley no pueden estar en una residencia. Hay una situación especial, son unas poquitas familias, en Madrid no llega a 30, varias de ellas pues son de familias para acogida. Bueno, había un retraso en las ayudas que era significativo porque estas familias tienen una dedicación, al menos uno de los dos progenitores, exclusiva a este asunto. Bueno, la cosa se retrasaba. Bueno, pues nosotros esa relación que hemos generado con ellos pues facilitó que simplemente, ¿no?, pues ya nos saltamos un poco los trámites o los cauces burocráticos, y directamente con la directora general, al mismo día que se lo dijimos y tuvo conocimiento, les llamó y les pidió perdón, uno por uno, a las familias. Esto es significativo, ¿no? Y tú dices, vaya, ¿no?, estamos generando una relación donde perciben que es adecuado, ¿no?, pedir perdón. Esto no se lleva, ¿no? A mí cuando me contaron las familias, oye, nos ha pedido perdón, pues me parece muy significativo, ¿no? Ahora hay otros dos programas que ya termino con ellos, muy, muy bonitos, que además me apetece mucho contároslos para que los conozcáis, que están suponiendo este cambio de modelo.
porque a veces las cosas vienen por donde uno menos espera. Y esto es en concreto un programa que se llama Un curso en familia. La pandemia pone de manifiesto las grandes debilidades del sistema, ¿no? Imaginémonos residencias, en Madrid hay unas 97 residencias, en toda España varios miles, donde, bueno, varios miles, pero muchos cientos. Y entonces, en la pandemia, los niños no pueden recibir las visitas de sus familiares, no tienen acceso, porque no hay medios, a la cuestión educativa. Quiero decir, todas esas dificultades que hemos vivido, ¿no? En las familias normales con los hijos, ¿sí? Pues allí se multiplicaban por 5. Pues a raíz de eso surge la posibilidad de que haya familias que hagan un acogimiento en un curso. Y esto de repente se muestra como una cosa más sencilla, más accesible, que la administración le pone menos dificultades, que las familias son más cercanas, que son del barrio. Y en 3 años, de empezar con 10 familias, en Madrid se pasa a 20 y este año en 30 y el año que viene esperamos que 50. Y a lo mejor, y esto genera en cambio, porque genera lo que hablábamos al principio, ¿no? Esa posibilidad de que la administración, cada uno de los responsables, de los técnicos, de los responsables políticos, verdaderamente vean en una obra operativa y por la amistad de la gente que está allí participando, que existen familias, o sea, que uno puede levantar la voz, ¿no?, en la sociedad y decir, es posible acoger al otro, es posible acoger la necesidad del otro, porque esa necesidad no es más que el signo de tu propia necesidad, ¿no?, de tu propia dependencia, incluso si hablamos de dependencia, de relación con otro, ¿no? Y bueno, podría poner más ejemplos, pero yo creo que, bueno, está muy bien. Muchas gracias. Hay un elemento común, un denominador común en lo que habéis dicho, especialmente Jorge y Ángel, que es la relación persona a persona. Sin embargo, respecto de la relación con la administración, hay varias personas que están preguntando si vosotros habéis percibido alguna diferencia cuando gobierna un partido o cuando gobierna otro. Me temo que ninguno de los dos habéis sufrido un cambio político en los ámbitos donde habéis desarrollado vuestra actividad. Corrígeme, Ángel, si me equivoco. A Jorge seguro que no, ¿vale? Pero si vosotros afirmáis que las relaciones con personas y no tanto con la institución, ni siquiera ya por supuesto con el partido, sino que incluso con la institución administrativa con la que trabajáis, ¿de qué depende el cambio? ¿De qué depende que sea más sencillo? Por supuesto de políticas, también de relaciones. ¿Dónde está la clave? Creo que Luis también lo ha explicado. Yo creo que en eso coincidimos. Es un espacio muy, muy complicado. Yo, la última vez, yo en concreto, ¿no?, que estuve en la asamblea, yo acabé mi intervención porque me pareció un poco escandaloso, ya os cuento por qué. Yo les dije, oye, estaban allí los responsables de familia de cada partido político de la Asamblea de Madrid. Y nosotros era una comparecencia pues para hablar del acogimiento, y habíamos llevado, porque eso siempre es una cosa que es muy, muy visual, ¿no?, y les ayuda mucho a entender, pues, una persona precisamente de las que están en las residencias, una menor de edad, ya mayor de edad, pero que en su momento había estado acompañada por familias, pues, y la realidad de las cosas es que el sistema no permite interactuar, ¿no? Allí tienes una comparecencia, tú vas, cada uno va con su discurso preestablecido, no interactúan con la realidad que tienen delante, porque el grupo del gobierno defiende su ley, el grupo de la oposición que tiene que atacar por una determinada vía hace ese mismo que tiene ya puesto en su programa, y los otros dos pues exactamente. Entonces, pues esto no es muy edificante. La verdad es que yo aquí no puedo lanzar un mensaje muy optimista, ¿no?, en llamemos esta política que necesariamente se mueve en un ámbito de confrontación. Yo ahí lo más que les animé, sobre todo en un tema como la infancia, ¿no?, que tiene muchas menos connotaciones que lo que ha estado contando Luis, por ejemplo, ¿no?, que evidentemente hay otra serie de factores que todavía lo hacen más complicado en este mismo debate, ¿no?, por el otro y por la necesidad de las personas. Pero yo les decía que la frase, pues, de Juan 23 dijo, oye, la política es caridad, o sea, o entendemos que la política es una preferencia por el otro, o, bueno, pues os disputaréis los votos, ganará uno un día y ganará otro día, pero realmente no tiene sentido que en una materia incluso tan blanca, ¿no?, que así ellos la conciben en términos políticos, ¿no?, sin embargo prevalezca la confrontación, ¿no? O sea, yo no voy a apoyar esta ley porque, aunque cumpla en el 80, el 90% cuestiones que entiendo que son necesarias, adecuadas y van a potenciar un montón de materias importantes, pero no puedo votarlo porque estamos en un momento presupuestario, no puedo votarlo porque no me puedo alinear con este otro partido. Entonces yo creo que realmente todo esto
lo siento no ayudar, pero yo no soy precisamente muy optimista al respecto en esta gran política. En cambio, creo absolutamente en la política de la caridad, ¿no? De la persona. Y eso es política exactamente igual, ¿no? Pero generar ese cambio es difícil. Son las 9:10, el tiempo se nos agota, así que tengo que ir hacia la salida de la barra. Lo primero, dando las gracias y un fuerte aplauso a estos 3 amigos que nos han acompañado. No hace falta decir, después de la descripción que han hecho, que la realidad que nos toca y les toca afrontar es bastante compleja, que son muchos los desafíos que tienen y tenemos por delante, que la tarea, por lo tanto, es enorme y está absolutamente fuera de nuestro alcance, ¿eh? Y por eso, a poco que te implicas en cualquier necesidad tuya, del vecino, de la sociedad, pues te das cuenta de que solo no puedes hacerlo. Esta es una experiencia elemental y por eso la necesidad de una compañía es inmediata, lo habéis dicho todos. Los promotores del Liceo Técnico de Barcelona, los de Politécnico, no fue uno, fueron varios, se juntaron. En la Casa de San Antonio lo mismo, Familias para la Acogida, conocemos su historia, familias que se juntan para afrontar esto. Por eso existe una realidad como la Compañía de las Obras, o un ámbito donde todos nos podemos encontrar, donde la colaboración entre distintas instituciones, asociaciones, realidades es constante, no tanto como muchas veces quisiéramos, pero existe, no solamente operativamente, que también, sino sobre todo a que no decaiga, porque decaemos. Por eso es verdad que antes de cualquier iniciativa y de cualquier acción, el primer y fundamental hecho político, y lo acaba de decir Jorge clarísimamente, que nosotros como comunidad cristiana que somos también, el primer hecho político que ponemos en medio del mundo es nuestra propia existencia, que se nos pueda encontrar allí donde estemos trabajando y construyendo incansablemente. Un lugar donde prime la estima mutua, el interés recíproco, dentro de un horizonte en el que cabe el mundo entero. Gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos en la próxima. Os doy 3 avisos muy concretos para terminar. El primero, quien quiera conocer algo más de la CDO, aparte de poder mirarlo en la página web, puede, por supuesto, escribirnos y contactarnos. Hay un correo electrónico que es dirección@cdo.es, dirección@cdo.es. Segundo lugar, especialmente a los de Barcelona, pero no solo, ya somos unos pocos de Madrid que iremos para allá. Os invitamos al Punt Barcelona, siguiente hito en nuestro camino, que tendrá lugar el 30 de junio, 1 y 2 de julio. En tercer lugar, os invitamos a participar en la campaña de recogida de fondos que la asociación, la Fundación San Benito, ha puesto en marcha en favor de las familias damnificadas de Emilia-Romagna. El Bizum para hacer las donaciones es 01372. 01372. Y por último recuerdo que Ángel, la Casa de San Antonio, nos ha traído ejemplares de su libro, historias preciosas que merece la pena leer, de gente que ha pasado por allí. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.